Hola, bueno, pues bien, bien, gracias, gracias. Como veis ya en Tudela, o sea que bien, aquí con la mantita, porque por si las moscas. Bueno, y que digo que ya vamos avanzando, ¿eh? Que ya nos quedan, en realidad con esta, descontando esta ya, nos quedan 3 sesiones de tutoría hasta el primer parcial. O sea que hoy vamos a terminar rápidamente el tema del autismo, vamos a ver el del TDAH, que ya os lo he subido también, y os he subido también el de los trastornos motores, lo que pasa que ese no nos dará tiempo de verlo. En cualquier caso, bueno, pues ese, como muchos de ellos tienen que ver con temas en fin, motores, etcétera. Si tenéis ese no lo vamos a ver porque no va a dar tiempo. Si tenéis alguna duda, me mandáis preguntas, lo ponéis en el foro, al equipo docente, etcétera. El siguiente día veremos los trastornos adictivos y nos dejaremos los 2 días de enero que tenemos de tutoría para la esquizofrenia, que es un tema inmenso, ¿vale? Pero bueno, eso no quita para que vosotros, desde luego, vayáis estudiando. Entonces, vamos a terminar el tema del autismo, que nos queda muy poquitín, y ya vemos el del TDAH, ¿vale? Que os lo descargaréis ya también desde aquí. El otro día, bueno, nos habíamos quedado en que los trastornos del espectro del autismo han cambiado, ¿no? Respecto, lo que incluye los trastornos del espectro del autismo ha cambiado respecto a lo que incluía la versión del DSM-4-TR. Os mencionan el síndrome de Rett, que ahora ya no entra dentro del trastorno del espectro del autismo, pero que os he puesto aquí las características por si alguna vez en vuestra vida profesional os encontráis con alguna cría que tenga estas características, porque se da sobre todo en niñas, pero es una enfermedad genética, ¿de acuerdo? Y entonces lo que os he puesto aquí las características para que os hagáis un poco una idea, ¿no? Simplemente no para que os las aprendáis, sino simplemente porque os lo mencionan. El síndrome de Rett se da en niñas, es un trastorno genético. El nacimiento y los primeros meses parece que todo va bien y generalmente a partir de los 5 meses o más o menos empieza a producirse una microcefalia, es decir, que hay un crecimiento del perímetro craneal inferior al esperado. A la vez se va produciendo también una regresión en las habilidades adquiridas ya a lo largo de todos esos meses hasta que se desencadena la enfermedad y aparecen muchos movimientos típicos, muy estereotipados, que el típico es el del lavado de manos. O sea, este gesto es muy típico que aparezca, es entre ellos, pero el más típico es la estereotipia del lavado de manos. Y luego el retraso, digamos, se da en todas las áreas. O sea, si la niña ya gateaba, pues deja de gatear. Si la niña ya caminaba, pues deja de caminar. También en el área social se da una pérdida, aunque generalmente es más tardía, cuando ya la enfermedad está más avanzada. Y también el lenguaje, tanto expresivo como receptivo, pues si la niña ya tenía 1 año y ya entendía palabritas o decía alguna palabrita, pues deja de decirlo, y empieza y va hacia atrás, digamos. O sea, simplemente para que lo conozcáis y que sepáis que no sé qué hacía antes esto allí. Aquí os he puesto también una tabla para que lo podáis comparar, pero es cosecha propia, o sea que no entra dentro, es para que lo tengáis un poco presente alguna vez, ¿vale? Y luego el síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger sí que estaba en la anterior clasificación, la del DSM-4, y el DSM-5 también lo considera, pero no como un subtipo, sino que realmente lo considera como un subtipo de trastorno del espectro del autismo, pero de funcionamiento alto, ¿de acuerdo? Es decir, sin alteraciones en el lenguaje ni en la capacidad intelectual. Las ratios también se dan 8 veces más en niños que en niñas. Muchas veces es comórbil con el TDAH y lo que presenta son características sobre todo de tipo comunicativo y de intereses de comunicación alterado, digamos, y de intereses intelectuales
muy limitados y muy, digamos, muy obsesivos, ¿no? O sea, que están muy focalizados en determinados temas. Yo pues, hace un tiempo tuve que ver, por ejemplo, a un niño con síndrome de Asperger y se pasó la sesión preguntando, tenía obsesión por las mediciones, por medir. ¿Y tú cuánto mides? ¿Y tú cuánto pesas? ¿Y esta pared cuánto mide? ¿Y este techo cuánto mide? En fin, o sea, continuamente, ¿no? Lo que no queda claro, pero también tienen algunas peculiaridades en el lenguaje, eh, mucho más leves, pero generalmente el lenguaje es fluido y no presentan los graves problemas de comunicación que tiene el trastorno, el TEA, ¿no? De hecho, sigue en discusión, porque lleva muchos años en discusión esto y continúa en discusión, si realmente el Asperger es un subtipo de TEA o como lo conceptúa actualmente el DSM-5, es de nivel alto, de nivel intelectual alto, con inteligencia normal, incluso media alta en muchos casos, o alta, si es algo distinto o incluso si existe. O sea que, en fin, de momento ahí está. Problemas adaptativos sí que tienen. Bueno, luego en la esquizofrenia infantil, que no es un TEA, obviamente, pero que hay que hacer el diagnóstico diferencial con el TEA, la esquizofrenia infantil es parecida a la del adulto, solo que muchas veces las alucinaciones o las alteraciones del contenido del pensamiento están en relación con la ideación infantil, con el mundo imaginario infantil. Es muy poco frecuente y generalmente aparece en edades un poco más tardías. La esquizofrenia infantil digamos que el grueso del pico aparece alrededor de los 9 años aproximadamente, aunque puede aparecer antes también, pero digamos que el grueso del pico aparece más tardíamente. Pero generalmente, hola, muy buenas. Generalmente se da un periodo de desarrollo normal o casi normal y después es cuando empiezan a aparecer los síntomas. Es muy infrecuente y también se producen alteraciones de las habilidades sociales y de la comunicación, pero características, digamos, de la esquizofrenia, no tanto del autismo, porque los déficits de lenguaje y cognitivos específicos del TEA no los tienen. ¿Os acordáis que del TEA en el tema de cognitivo decíamos, pues tienen como grandes lagunas y luego grandes habilidades, ¿no? Muchas veces tienen un perfil como muy heterogéneo, tienen muchísimos problemas atencionales, tienen una reactividad sensorial, una hipersensibilidad sensorial a determinados aspectos de los estímulos muy peculiares. En el lenguaje, pues presentan muchas alteraciones, aparte de un retraso grave generalmente, pero además cuando aparece el lenguaje también tienen una comprensión muy literal, por eso no entienden las bromas, ni las mentiras, ni las ironías, presentan inversión pronominal, presentan ecolalia, es decir, todas esas características que aparecen del lenguaje y cognitivas en el TEA no aparecen en la esquizofrenia. Bueno, una cosa que estamos viendo en todos los temas y que fue uno de los capítulos que vimos, ¿no?, al principio, que es la idea de transdiagnóstico, es decir, qué aspectos compartidos presentan muchos trastornos que podrían estar tanto en la base etiológica, digamos, de algunos trastornos, de varios de ellos, como además suponer, digamos, una sintomatología común lo suficientemente importante como para que abordar esa sintomatología, desarrollar programas o estrategias técnicas para tratar esa sintomatología fuese de utilidad para muchos, para muchos trastornos. Aparte de que esa sintomatología compartida, ¿no?, que está en la idea del transdiagnóstico, es lo que explicaría en gran medida la comorbilidad que existe entre muchos. Entonces, algunos de los síntomas, por ejemplo, que presentan las personas con TEA son las de intolerancia sensorial, es decir, el hecho de tener por un lado hipersensibilidad a algunos estímulos, pero luego intolerancia a otros. Por ejemplo,
a cambios en el ambiente, a cambios en las rutinas. ¿Os acordáis, no? Que lo comentábamos al hilo bueno, pues qué va a pasar con la educación especial, que es un entorno muchísimo más controlado que un entorno escolar ordinario, ¿no? Entonces, en fin. Entonces, esa intolerancia sensorial es compartida por los TEA, por el trastorno obsesivo compulsivo, que también son muy ritualistas, también requieren hacer las cosas de la misma manera en todo aquello relacionado con el TOC, ¿no? Y también en el TDAH. El TDAH se desorganiza muchísimo, o sea, ya es suficientemente desorganizado como para que encima, si el ambiente presenta muchos estímulos, pues aumentar esa desatención, ¿no? Que pasa de una mosca y se va, en que haya un ruido y se vuelvan, en que pase cualquier cosa y se despisten. Entonces, la intolerancia sensorial sería uno de los criterios, digamos, de los elementos tras diagnóstico, y luego esa sensación de inacabado frecuente en el TOC. En el TOC, cuando hablemos del TOC, veréis que incluso hay un TOC, hay un tipo de TOC que es un obsesivo, que no termina nunca las cosas, o sea, nunca les parece que ha terminado, y entonces pues no entregan nunca a tiempo los trabajos, llegan tarde a todos sitios, porque es que no ven son obsesivamente lentos y detallistas, y entonces porque siempre tienen la impresión de que está sin terminar, ¿no? O sea, no terminan nunca. Entonces eso también se puede dar en el TEA, pero el de alto funcionamiento. Y bueno, luego hay muchísima comorbilidad entre el TEA y otros trastornos infantiles del desarrollo cognitivo. Hablábamos, ¿verdad?, de su comorbilidad con el retraso mental, con la discapacidad intelectual, como se dice actualmente, con problemas de lenguaje, sociales, a nivel motor también y desde luego emocional. Bueno, teorías explicativas. Bueno, a ver, lo que está absolutamente descartado, y eso, en fin, estamos en el siglo XXI y aún así hace un par de años o así, no, ya hace tiempo, pero me tocó hacer un informe porque una psicóloga, ante la presencia de un niño con un diagnóstico clarísimo de TEA, que además lo habían valorado especialistas de España, del centro de Rivière, también del centro un centro especializado que hay en Madrid, también lo había añadido, en fin, o sea que era un TEA clarísimo, pero clarísimo, con mucha historia clínica ya y muchísimas pruebas, en fin. Y bueno, pues en un proceso de separación, pues el papá denunció a la mamá y se presentó con un informe de una psicóloga que no sé en qué siglo vive, que venía a decir que los síntomas que presentaba el niño que eran compatibles con los malos tratos que presuntamente recibía por parte de la mamá. O sea, bueno, lo de los malos tratos era un tema que, por cierto, no eran reales, o sea, pero bueno, en fin, podían haberlo sido. Pero aunque se hubieran producido, nunca hubieran producido esa sintomatología. Las causas del TEA son plurietológicas y multifactoriales, pero desde luego tiene un fondo biológico evidente, ¿de acuerdo? O sea que eso ya es indudable. Ningún factor ambiental, como los malos tratos, por ejemplo, a la edad de 9 años, nunca van a producir, en un niño normal, nunca van a producir una sintomatología de ese tipo. Bueno, dentro de las hipótesis genéticas, pues es que hay más de 100 genes relacionados, especialmente el par 7 y el 15º se han relacionado muchos. El riesgo entre hermanos monocigóticos, la coincidencia en la patología es mucho más alta, algo menor en dicigóticos y menor en hermanos no gemelos. Y en cualquier caso, bueno, pues en fin, que hay muchísima heterogeneidad genética y en los modos de transmisión. Dentro de las hipótesis neuroanatómicas se han encontrado muchísimas anormalidades, digamos, ¿no?, en miles y miles, vamos, de estudio. Por un lado, un patrón de crecimiento cerebral inusual, eso ha salido mal la escritura, menor número y menor tamaño de las células de Purkinje en el cerebelo,
desarrollos anómalos en la amígdala y el hipocampo, desarrollo atípico también, sobre todo del lóbulo frontal, menos denso, menos materia gris, distintas anormalidades, menor conectividad. Bueno, ahora ya sabes que lo que se lleva muchísimo son los estudios de conectividad. Quiero decir que tú puedes tener las estructuras normales, las estructuras cerebrales, pero si no están conectadas con normalidad y de manera funcional, pues de poco van a servir. Entonces, el estudio de la conectividad intercortical e intracortical entre áreas de la corteza y dentro de la misma corteza, pues estaría relacionada con las funciones ejecutivas, también la corteza orbitofrontal, menor conectividad frontoparietal, bueno, en fin, una serie de hallazgos. Hay veces que la expresión génica, por recoger lo que veíamos antes, ¿no?, tiene su manifestación después en las plasmaciones funcionales de las conexiones funcionales. Por ejemplo, una de las múltiples causas de TEA que hemos estudiado en otras, bueno, que se ha estudiado, es que alrededor de los 2 años hay un gen que se tiene que inactivar, ¿de acuerdo? Y esa inactivación del gen da lugar a que haya una proteína que ya no se produce, ¿de acuerdo? Y eso lleva a que haya una poda neural sobre todo del lóbulo frontal. O sea, sabéis que tenemos muchísimas más conexiones al principio de las que necesitamos y que después aquellas conexiones que son funcionales y que se utilizan, por lo tanto, muchas veces se van potenciando y otras tienen que desaparecer. Y entonces ahí se sucede lo que se llama la poda neural, ¿no? Bueno, pues en algunos niños con TEA esa poda no se produce. Y entonces no hay esa selectividad, digamos, en el uso de la información y en el procesamiento cognitivo y del lenguaje que hacen lóbulos, especialmente en las zonas del lóbulo frontal, porque no se ha producido esa desactivación de un gen que debería haber dado lugar a esa poda que permitiese que las conexiones fuesen mucho más selectivas. Es decir, que unas causas a veces no excluyen las otras, ¿de acuerdo? Que a veces una es consecuencia de la otra. Bueno, dentro de las hipótesis bioquímicas, sobre todo la hiperserotoninemia, un exceso de actividad de la serotonina que además participa en la neurogénesis embrionaria temprana, entonces eso daría lugar también a anormalidades, digamos, en la neurogénesis. Eso desde el punto de vista biológico. Y luego las teorías psicológicas, bueno, la que es muy importante, que ha sido muy heurística y se utiliza en muchos campos, es la de la teoría de la mente. Sabes que los seres humanos, si podemos mentir, si podemos utilizar la ironía, si podemos hacer bromas, si podemos manejarnos socialmente, es porque podemos ponernos en el lugar del otro, tanto desde el punto de vista cognitivo como emocional, para darnos cuenta de qué es lo que el otro quiere. O sea, que el otro es una mente distinta de la mía, que tiene sus propios intereses, sus propios deseos, sus propias creencias. Entonces, por ejemplo, si yo miento, es porque creo que esa persona opina o cree algo sobre un asunto y yo quiero cambiar esa creencia. Entonces trato de influir sobre esa creencia, ¿vale? Entonces, en el caso del autismo, la teoría de la mente lo que viene a decir es que tienen ceguera mental. Ceguera mental es esa incapacidad, digamos, para leer la mente del otro, ¿de acuerdo? Y que sería consecuencia de una disfunción del lóbulo frontal y también de reducción de la sustancia blanca en el temporal. Todo lo que tenga que ver con el funcionamiento frontal, pues está relacionado con las alteraciones en las funciones ejecutivas. Otra teoría es la teoría de la coherencia central débil, que vendría a decir que las personas con TEA lo que tienen es incapacidad, digamos, para integrar información teniendo en cuenta diversas fuentes de información y el contexto. Eso daría lugar, digamos, a que el procesamiento de los estímulos
fuese tan anómalo como muchas veces resulta, ¿no? Con sintomatología como la hiperreactividad a determinados estímulos, la atención obsesiva a detalles absolutamente irrelevantes, lo que os decía de una mota de polvo encima de la mesa y se puede estar ahí una hora con la mota de polvo, ¿no? Porque tendría dificultades, digamos, para integrar toda la información procedente de diversas fuentes junto con el contexto. Bueno, la teoría de la empatía-sistematización lo que viene a recoger por un lado es que habría una dificultad en la empatía, que ahí partiría de la teoría de la mente, en la incapacidad, digamos, de los TEA de entender la mente del otro, de dar por hecha la mente del otro y que el otro tiene opiniones distintas, deseos distintos, etcétera, y también desde el punto de vista de la incapacidad de comprender las emociones del otro, sobre todo por déficits en las neuronas espejo, que, como sabéis, están relacionadas con la empatía de carácter emocional. Esa sería la primera parte de la teoría, ¿no? Y la segunda parte, es decir, habría un defecto en la empatía, tanto cognitiva como emocional, pero luego habría un exceso, digamos, de sistematización. ¿Y qué es la sistematización? Pues es la utilización de patrones, digamos, pero en este caso en exceso. Entonces, eso explicaría muchos de los síntomas, sobre todo el empeño en mantener las rutinas, la obsesión por los horarios, los calendarios, el girar objetos, la capacidad para hacer puzzles, para encontrar patrones, la capacidad para hacer puzzles que ya sabéis que en muchos casos es muy superior, digamos, a lo que sería lo esperable por el nivel intelectual, ¿no? que tenga esa persona con TEA. Entonces, digamos que habría un defecto de empatía, tanto cognitiva como emocional, y por otro lado, un exceso, digamos, de sistematización que se ha relacionado también con que sería un cerebro, digamos, de tipo más masculino. O sea, que parece que los cerebros masculinos, pues, tendrían menos empatía y mayor sistematización. Me voy a ahorrar el chiste, perdonadme. Bueno, otra teoría también dentro de las funciones, de las teorías psicológicas, lo que viene a decir es que estarían alteradas las funciones ejecutivas, sobre todo relacionadas, como ya sabemos, con el lóbulo frontal, y especialmente habría tres funciones ejecutivas que estarían particularmente alteradas, como la flexibilidad cognitiva, que resultaría en inflexibilidad, es decir, la rigidez, digamos, ¿no? La capacidad de la working memory, ¿no? De la memoria de trabajo, es decir, la capacidad para mantener activada, presente una información. Os he comparado alguna vez a la memoria de trabajo con la RAM del ordenador, ¿vale? La memoria a largo plazo sería el disco duro, pero lo que te cabe en un momento dado es la memoria de trabajo, es lo que puedes mantener en la memoria de trabajo, y el control inhibitorio. Esto explicaría la conducta compulsiva, ¿de acuerdo? La inflexibilidad y las dificultades en el control inhibitorio, las estereotipias, los rituales, en fin, las dificultades de autocontrol, de organización, etcétera. Se ha relacionado siempre también la teoría de la mente con las funciones ejecutivas, y lo que se sugiere desde este modelo es que habría un déficit primario en las funciones ejecutivas cálidas y secundario en las frías. Funciones ejecutivas cálidas son aquellas con un alto contenido emocional, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, yo tengo una bronca en el trabajo con quien sea, con mi jefe, con el compañero, con lo que sea, y entonces emocionalmente me altero mucho, pues la capacidad para autocontrolarme en esas circunstancias de alto contenido emocional sería una función que llamarían función ejecutiva cálida, ¿de acuerdo? En cambio, otra cosa es que yo esté en mi casa tranquilamente y esté pensando que voy a planificar las vacaciones. Bueno, esa planificación, digamos, sería una capacidad fría, ¿de acuerdo? Porque no hay una reacción emocional en ese momento acompañando a la toma de decisiones. Bueno, luego la teoría magnocelular, que es muy específica y en fin, y explica algún síntoma,
que sería una disfunción en la vía visual para procesar el movimiento, que es la vía magnocelular, pero la parvocelular estaría preservada. Entonces, de ahí la hipersensibilidad a girar objetos, por ejemplo, ¿no? Porque habría una disfunción en la vía que procesa el movimiento. Sabéis que incluso se relaciona también con la tendencia a la mirada oblicua. Sabéis que la visión periférica eh, es particularmente sensible al movimiento, no a la fijación, no a la identificación, digamos, pero sí que cualquier cosa que esté aquí, por ejemplo, prácticamente no lo vemos. En cambio, cualquier cosa que se mueva, lo que detectamos es el movimiento. Hacer la prueba y os daréis cuenta, ¿vale? Pero bueno, es una teoría que es muy específica y que explicaría algún síntoma, pero desde luego no el conjunto del cuadro. Y luego las teorías ambientales, bueno, lo que es muy importante es la epigenética, es decir, que un único factor o un factor genético muchas veces, perdonad, que es que lo que va a necesitar también es que se produzca una interacción del factor genético con el factor ambiental, es decir, que no es, de hecho, por ejemplo, si no, ¿cómo se puede explicar, por ejemplo, que incluso gemelos monocigóticos, aunque que tienen la misma dotación genética, aunque la coincidencia, ¿no?, del diagnóstico en los dos sujetos de los gemelos sea muy alta, pero tampoco es el 100%. Entonces, no es exclusivamente genético, es genético, pero a lo mejor el hecho de que en el propio desarrollo embrionario, pues uno de los gemelos estuviera en una posición y el otro en otra, pues implicó que las condiciones de alimentación, de oxigenación, placentarias, etcétera, 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 qué sé yo, fuesen distintos y entonces en uno de ellos se terminó produciéndose el autismo y en el otro pues quizá no. Es decir, que la interacción de la genética con el ambiente, lo que se llama epigenética, es fundamental también. Luego otros factores de salud del niño, también de la madre, especialmente prenatales y perinatales, e incluso factores socioeconómicos que a su vez pueden favorecer la exposición a determinadas condiciones de trabajo o exposiciones de sustancias o de campos electromagnéticos, etc. Esto, bueno, actualmente digamos que este modelo, digamos, de la interacción entre los genes y el ambiente es lo que está en la idea, digamos, del neuroconstructivismo, es decir, que para el crecimiento estructural del cerebro, o sea, para el desarrollo cognitivo, interaccionan el crecimiento, por un lado, estructural del cerebro, pero por otro lado también las condiciones ambientales en un sentido extenso, ¿eh? Bueno, y luego ya lo último, las recomendaciones para la evaluación y el tratamiento, pues desde luego que sea lo antes posible. Es verdad que, bueno, cada vez se va haciendo antes porque cada vez hay más sensibilidad, digamos, ¿no? Pero también es verdad que niños en los que a los 12 meses, por ejemplo, os lo contaba la otra vez, me parece, la semana pasada, porque trabajé 14 años con niños de atención temprana y había niños que entraban por escolaridad ordinaria sin ningún diagnóstico, como si no tuvieran ningún problema, y luego resultaron ser TEAs que ya el día que entraron ya lo eran. O sea, quiero decir que muchas veces pasaban un poco desapercibidos porque los padres se fijaban, niños muy pequeños, ¿no?, en que no habla. Bueno, pues llévalo a la escuela, ya hablará, llévalo a la guardería, y allí hablará. Y, en fin, cada vez hay más sensibilidad, se han desarrollado algunos instrumentos de detección precoz, de cribado, digamos, ¿no?, en edades muy tempranas. Desde luego tiene que ser integral porque va a requerir una evaluación extensa desde el punto de vista médico, va a haber que hacer muchos análisis, pruebas de escáner, electroencefalografía, etcétera, etcétera. También psicológico, educativo y social. El tratamiento siempre va a ser psicológico y psicoeducativo y social en el sentido de que hay que intervenir en el entorno familiar
va a requerir apoyos, va a requerir orientación. Después hay que incluir una red social para esa persona, ¿no? Digamos, fuentes de recursos sociales, y médico va a requerir seguimiento y en algunos casos requerirá tratamiento médico, pero no siempre, pero muchas veces, por ejemplo, en la infancia o ya en la adolescencia desencadenan epilepsia, por ejemplo, los niños con TEA, pues eso va a requerir tratamiento, ¿de acuerdo? Hay que hacer una evaluación global, hay que valorar la discapacidad intelectual si es que existe con instrumentos validados de GI, de medición, digamos, ¿no? Del rendimiento intelectual. Hay que intervenir, como digo, de manera temprana, y los modelos de intervención van a ser de dos tipos y muchas veces se van a ir simultaneando. Desde luego siempre va a tener que ser global, es decir, abarcando todas las áreas, todos los entornos, pero en muchas ocasiones va a haber que implementar también programas ya muy focalizados en alguna cuestión, puntual, por ejemplo, desarrollo de habilidades sociales o de sistemas aumentativos de comunicación, etcétera. Hay que incluir a los padres, por supuesto, con el objeto, además de la plena inclusión, digamos, y sobre todo incidir en la comunicación y en la competencia social. No menciona el texto, en fin, os lo comento porque creo que es importante, no lo menciona así específicamente, que va a haber ocasiones en que el lenguaje oral va a ser muy costoso, muy dificultoso y muy pobre. Entonces hay que recurrir a sistemas o bien aumentativos o bien alternativos, a sistemas de lenguaje. Entonces muchas veces el lenguaje oral, que se va a tratar con logopedia, por supuesto, pero a la vez se apoya también en lenguaje signado y en pictogramas, ¿de acuerdo? Para favorecer la comunicación, porque si no, solo el lenguaje oral en muchos casos, muchos casos va a ser muy limitado y además muy costoso, muy lento. Entonces, darles sistemas alternativos de comunicación mientras se va trabajando a la vez el lenguaje oral va a permitir que, que avance desde el punto de vista social y desde el punto de vista cognitivo y de la autonomía más rápidamente que si esperamos a que se implemente el lenguaje oral, que a lo mejor no termina nunca de implementarse o por lo menos de una manera suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces se utilizan sistemas, lo que se llaman bimodales, sistema bimodal, que es oral, o sea, oral con logopedia, pero a la vez apoyado con lenguaje signado, lenguaje de signos, para favorecer la comunicación y el desarrollo. Bueno, y con esto creo que hemos terminado. Bueno, aquí os he puesto para que hagáis una escapada así de rebajas, ¿no? Que pues en TEA, por ejemplo, algunas de las entrevistas y las escalas más importantes, las A2, por ejemplo, que son útiles, de mucha utilidad para la evaluación del diagnóstico, pues están ahí. Podéis meteros, ya sabéis, en TEA y echarles un vistazo, digamos, a toda la documentación que hay allí que os puede dar información, ¿vale? Sobre esto. Y luego os he añadido aquí unas preguntas, ya lo habréis visto, ¿de acuerdo? Bien, entonces con esto daríamos por terminado este capítulo. ¿Alguna pregunta sobre el autismo? ¿Alguna pregunta? Esperad un momentín que no me abre el TDAH. No me lo abre. Ay, qué paciencia. Ya está. Bien, bueno, pues entonces ahora vamos a ver el siguiente tema, ¿vale? Este tema y el del autismo son los dos que corresponden al volumen 2, ¿de acuerdo? Gracias. Si no todos lo tenéis antes de las Navidades, pues me lo decís y vemos a ver cómo lo arreglamos, ¿vale? Porque los que estáis por ahí, por esos mundos de Dios, pues espero que os llegue a tiempo porque ya van pasando semanas, pero para que no os angustiéis, no os agobiéis, pues si alguien tiene algún problema me lo hace saber, por favor, por correo electrónico
y vemos a ver cómo lo resolvemos, ¿vale? Bueno, entonces el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es de los más comunes, además, en la infancia, de inicio en la infancia, ¿vale? Porque luego puede durar toda la vida, como vamos a ir viendo. Está encuadrado dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Eso quiere decir que aparece muy pronto, aparece tempranamente y ha tenido, digamos, pues como todos los síndromes, ¿no? A medida que ha ido avanzando el conocimiento, se ha ido cambiando un poco la perspectiva que se tenía sobre él. Uno de los cambios de perspectiva ha sido que antes se consideraba como un trastorno de la infancia y ahora se considera como un trastorno del neurodesarrollo, pero que en muchos casos se prolonga a lo largo de la edad adulta también, por lo menos parte de los síntomas, ¿vale? Por otro lado, al principio se puso el acento en la hiperactividad, porque claro, es lo más vistoso. Un crío que no para, que está en clase y no para de levantarse, no para de incordiar, de tirar papelicos, de hacer boletas, de chinchar al de al lado, de decir gracietas, de interrumpir la clase, que luego llega al patio y se pelea con la mitad porque no quiere esperar la fila del tobogán, en fin, que digamos que los críos que presentan este síntoma de hiperactividad pues son críos que dan mucha guerra, que dan mucho mal, digamos, y donde es muy fácil fijarse, ¿de acuerdo? Y entonces al principio se llamaba trastorno hipercinético, ¿de acuerdo? Hace, en fin, décadas y décadas y décadas. Posteriormente se puso el acento en los problemas de atención, ¿de acuerdo? Y la hiperactividad podía estar presente o no, ¿de acuerdo? Pero el foco, digamos, se puso en el déficit de atención, ¿vale? Problemas de concentración para terminar las tareas, la distraibilidad, etcétera. Bueno, os he puesto aquí, os he pegado lo del DSM-5 para que veáis los códigos también, si un día lo necesitaseis. Y ya veis que viene con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, especificar si predomina la falta de atención, si predomina la conducta hiperactiva e impulsiva o si la presentación es combinada, es decir, si aparecen los dos tipos de síntomas, ¿no? Los de inatención, los de problemas de atención o la hiperactividad o impulsividad, ¿vale? Y luego las especificaciones en remisión parcial, la gravedad, leve actual, leve moderado o grave, y bueno, luego otros trastornos de este tipo pues ya no especificados o más especificados. Y aquí os he pegado los criterios del DSM-5. Entonces, fijaos, no los voy a leer porque todos sabemos leer, entonces os voy a señalar algunos puntos para que tenéis que memorizar, ¿de acuerdo? Que se caracteriza por, uno, fijaos, patrón persistente de inatención y o hiperactividad e impulsividad que interfieren en el funcionamiento del desarrollo, se caracteriza por 1 y o 2. O sea, por 1, que son los síntomas de inatención. Y de estos síntomas de inatención se tienen que cumplir 6 o más de los siguientes síntomas durante al menos 6 meses. ¿De acuerdo? En adolescentes mayores y en adultos, a partir de 17 años, se requiere un mínimo de 5 síntomas. ¿Por qué cuando es menor de la adolescencia? Porque cuando es un niño pequeño, digamos, más pequeño, se exigen 6 síntomas. Porque así se trata, digamos, de eliminar a veces situaciones donde al niño se le exige mucho, un entorno muy rígido, unos papás muy exigentes, un entorno escolar muy rígido, y entonces para impedir se es más exigente en el número perdón, en el número de síntomas con los niños, precisamente para impedir que, bueno, pues que simplemente un niño que sea un poco revoltoso sea diagnosticado de déficit de atención, ¿de acuerdo? Y luego el periodo de 6 meses se exige también para cribar, digamos, pues todas aquellas alteraciones de
de carácter adaptativo, ¿no? Que pudiera presentar un crío ante cualquier problema, ante cualquier cambio del entorno, pues que los papás se han separado, que lo han cambiado de colegio, que ha nacido un hermanito, que no sé qué, ¿de acuerdo? Entonces, para dar cierta estabilidad, ¿vale? Entonces, bueno, aquí vienen todos estos síntomas de los cuales un niño debe cumplir 6 o más y un adolescente mayor o adulto debe cumplir un mínimo de 5. Todos estos síntomas relacionados con la atención, con la inatención y o hiperactividad impulsividad, ¿de acuerdo? Bueno, este es el criterio A. El 1 de la que se caracteriza por 1 y o 2, o sea que se cumpla el criterio este de inatención, es decir, 6 o más o 5 o más, según la edad de estos que hemos visto aquí, y o los síntomas de hiperactividad e impulsividad, que también 6 o más en el caso de los niños durante 6 meses y en el caso de adolescentes grandes ya, mayores o adultos, 5, un mínimo de 5, ¿de acuerdo? O sea, pero quedaos con los números, con los plazos, porque eso es muy de test, ¿vale? Bueno, entonces, aquí veis que los síntomas son de movimiento, de que se golpea, que juguetea, que se levanta, que corretea, que trepa, eh, y, y- y luego de impulsividad, que habla en exceso, que actúa como si le impulsara un motor, que responde antes de que le hayas hecho la pregunta y ya está contestando, que le cuesta esperar su turno, que interrumpe o se mete con otros, etcétera, ¿vale? Entonces, el criterio A de inatención y o el criterio B de impulsividad e hiperactividad. Bueno, algunos de estos síntomas ya estaban presentes antes de los 12 años. Aquí se ha subido el criterio de edad. Antes, en las versiones anteriores, la edad era más temprana, donde se marcaba, pero bueno, hubo mucho debate sobre si eso daba lugar a sobrediagnósticos y con los niños más pequeños, pues a veces se estaba diagnosticando cuando en realidad lo que pasaba es que el entorno era excesivamente restrictivo, digamos, ¿no? Para lo que podían ser las necesidades de un conjunto de niños, pues que fuesen más movidos sin necesidad de ser de tener el trastorno, ¿no? Entonces, bueno, ahora el criterio se ha establecido que, o sea, algunos de estos síntomas tenían que estar en 12 años, o sea, se ha retrasado un poco. Luego, varios de estos síntomas de inatención o hiperactividad e impulsividad tienen que estar presentes en 2 o más contextos. Esto también es importante porque puede ocurrir que los papás sean súper estrictos y súper, que vamos, que hay que estar ahí sin cantearse, ¿no? Y en cambio en el colegio, que tienen más referentes, digamos, de críos, de más variedad, digamos, ¿no? De niños, entienden que la normalidad es más variada, ¿no? Que a lo mejor la posición muy restrictiva de los padres, pues lo valoran de otra manera y entonces el niño ahí tiene un comportamiento que puede ser calificado de normal. O a veces porque se pueden dar dinámicas de relación en un entorno o en otro que provoquen que el niño pues, sea más hiperactivo, sea más impulsivo, se desentienda más, sea más inatento. Y entonces, bueno, pues el hecho de que por lo menos en 2 entornos se produzca la sintomatología, digamos que da consistencia a los propios síntomas y, bueno, da consistencia al diagnóstico, ¿de acuerdo? Que permite excluir otras opciones. Bueno, los síntomas no se producen exclusivamente ante el curso de una esquizofrenia, tal, intoxicación, en fin. Bueno, y luego especificar si la presentación es combinada. En la anterior versión, aquí se han mantenido, cambiándoles el nombre, pero se han mantenido los criterios, o sea, la clasificación. Si predominan los síntomas de inatención, si predominan los síntomas de hiperactividad e impulsividad o los combinados, ¿de acuerdo? Entonces, ahora se diagnostican como presentación combinada, presentación predominante con falta de atención, antes se llamaba subtipo inatento o subtipo hiperactivo impulsivo o mixto. Ahora se llama de esta manera, combinado, predominante con falta de atención o predominante hiperactiva impulsiva.
Bueno, a ver si pasa. Es uno de los trastornos más comunes, además, en la infancia. Bueno, y luego también pues hay que poner si está en remisión parcial, cuando antes se han cumplido todos los criterios, pero ya en los últimos 6 meses ya no se cumplen todos en los últimos 6 meses, pero aún así sigue habiendo dificultades en el funcionamiento, y luego especificar la gravedad como leve, moderado o grave, ¿de acuerdo? Bueno, qué paciencia, ya sabéis, a estas horas es que hay overbooking. Bueno, luego, claro, muchas veces los padres te dicen, pero bueno, sí, para los deberes no atiende, pero tú dale una maquineta de videojuegos o una Nintendo o una cosa de estas, ya verás cómo atiende. Bueno, a ver, el problema es que, ¿qué le pasa a ese tipo de juegos? A este tipo de actividades en las que sí que atiende, generalmente son tareas que no requieren esfuerzo cognitivo y que además tienen refuerzo inmediato. ¿De acuerdo? Pero claro, las tareas escolares ni la vida cotidiana generalmente no son esas, ¿no? Entonces, el hecho de que atiendan en ese tipo de situaciones, o viendo una peli de no sé qué, que les gusta, que yo qué sé, que le gusta, o jugando, como digo, a una maquineta de esas, ahí sí que atiende. Bueno, pero es que atiende porque la tarea requiere tan poco esfuerzo, la situación requiere tan poco esfuerzo que puede atender. Y además el refuerzo, sobre todo en el caso de los juegos y tal, es inmediato. Entonces, el problema es que si la tarea requiere un esfuerzo sostenido y además el refuerzo es demorado, pues eso le va a costar más, ¿vale? Entonces, esas dificultades para mantenerse en el esfuerzo, para mantener la atención, para mantenerse sentado, para seguir pautas y además para demorar el refuerzo, que es lo que acompaña también a la impulsividad, pues hace que tengan más problemas luego en otro tipo de asuntos, ¿no? Mayor problemas de rendimiento escolar, en general menor CI también, aunque no tiene por qué acompañarse con discapacidad intelectual, lo que pasa es que el rendimiento sí que termina siendo más bajo por esas dificultades, sobre todo atencionales y de dificultad para inhibir el impulso, ¿no? Y demorar la gratificación, y también tienen mayores problemas de trastorno de conducta. En el caso de mayores, de adultos, mirad, hace no mucho, además yo lo publiqué, vamos, un trabajo sobre esto, sobre el TDAH del adulto y las consecuencias psicolegales que presentan. El 40% de la población penitenciaria en España, bueno, para ser exactos, el 39%, y el 40%, es decir, igual, en otros estudios internacionales, dicen que la población penitenciaria reuniría criterios para el diagnóstico de TDAH. Es decir, los TDAH, ¿qué pasa? ¿Que es que son malos por naturaleza? No, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que el TDAH es una condición neurobiológica del neurodesarrollo, ¿no? Donde con esas dificultades atencionales y esas dificultades para inhibir la acción y para controlar el impulso y demorar la gratificación, digamos que le llevan de fracaso en fracaso, ¿no? Entonces, le llevan al fracaso escolar, no le gustan las tareas, no le gusta ir al colegio, allí todo le va mal, y entonces sale a ¿qué hace? Pues empieza a hacer pirola, no va, fracasa ahí. Como son personas también con tendencia a buscar la gratificación inmediata, tienen tendencia también al consumo de drogas. Y eso es lo que al final termina llevándoles en ocasiones a prisión. ¿Eso quiere decir que todos los TDAH terminan delinquiendo? No, ni mucho menos. Es a la inversa, pero muchos trastornos antisociales mmm, diagnosticados de adultos que acaban en prisión, en su origen lo que tuvieron fue un TDAH que evolucionó mal y que no fue bien tratado en su momento, ¿de acuerdo? A eso me refiero. También tienen más accidentes, más problemas con la ley, más problemas laborales, eh, eh, en fin, delinquen con edades más tempranas, en fin.
Bueno, es uno, como digo, de los trastornos más frecuentes. También en el caso de los niños es el doble, pero seguramente en las niñas predomina el subtipo inatento más que el hiperactivo. Entonces, claro, es que pasan desapercibidas, es más fácil que pasen desapercibidas, porque no dan mal, están ahí sentadicas en babia, pero no dan guerra como el hiperactivo, ¿no? Entonces, es posible que haya un infradiagnóstico, aunque también se ha debatido muchísimo sobre si se había puesto de moda, sin embargo, parece que la prevalencia se ha mantenido estable a lo largo de varias décadas, ¿eh? O sea que no parece que haya habido un sobrediagnóstico. Algunos síntomas se pueden ver ya en edades muy tempranas y con los años, digamos, la hiperactividad tiende a mejorar. No tanto los síntomas de atención, pero los de hiperactividad sí que tienden a mejorar. Es muy, muy comórbil con el trastorno negativista desafiante. También es muy comórbil con el trastorno obsesivo compulsivo, que lo hablábamos antes en el caso del autismo, el tema del transdiagnóstico. También presentan una desregulación disruptiva del estado de ánimo, lo que da lugar a más síntomas de ansiedad, más síntomas depresivos. También es comórbil con el trastorno explosivo intermitente y con el consumo de drogas, como hemos dicho, y el trastorno antisocial de la personalidad. También con el límite, con el trastorno límite, también es muy comórbil con el límite. Bueno, entonces las características, digamos, transdiagnósticas serían todas aquellas, sobre todo relacionadas con las funciones ejecutivas y por lo tanto ya sabemos que vamos a acabar pensando en el lóbulo frontal, ¿de acuerdo? Sobre todo las relacionadas con la regulación de las emociones y con la flexibilidad. Ese problema para flexibilizar ahí da lugar a grandes rabietas, a grandes empecinamientos, ¿no? Y por lo tanto a graves problemas de adaptación y de socialización, problemas en la inhibición por la impulsividad, problemas en la memoria de trabajo, organización y planificación, entonces empiezan y no acaban, empiezan 20 cosas, no acaban ninguna, no saben cómo organizarse, no saben qué tienen que hacer mañana, se les olvida no sé qué, se les olvidan el jersey, los donuts, la cartera, pierden todo, en fin. Y mirad, la actividad frontoparietal, mirad, los dos grandes lóbulos de asociación del cerebro son el frontal y el parietal. Y las conexiones entre el frontal y el parietal son importantísimas y casi toda la información pasa dos veces, digamos, ¿no? Las conexiones frontoparietales son importantísimas y también están alteradas en el caso de los TDAHs. Bueno, vemos que con el TEA, ya lo habíamos comentado antes, es comórbil, digamos, y tiende a ser, aparece muchas veces de manera comórbil y además está también alteradas las funciones ejecutivas en el TEA. ¿Te cuesta un pelín? Bueno, le cuesta bastante, no sé si se va a atascar o qué. Bueno, también lo hemos visto antes, ¿no? Que era comórbil con el TOC, también porque tienen los dos problemas en el control inhibitorio y sobre todo porque hay un circuito, digamos, la región prefrontal, insular, estriatal y ventrolateral, con alteraciones al igual que en el TOC, ¿de acuerdo? Entonces, como endofenotipo, lo que se encuentra, o sea, aprenderos la definición de endofenotipo, que ahora está muy de moda, se buscan endofenotipos que serían rasgos heredados objetivables intermedios entre el genotipo y el fenotipo que constituyen indicadores de vulnerabilidad latente para determinadas enfermedades y funcionan como predictores. Se pueden desencadenar por factores ambientales y se pueden ver a través de pruebas indirectas. A ver, os pongo un ejemplo para que lo entendáis. Por ejemplo, se ha encontrado que
algunos parámetros del sueño REM, por ejemplo, pueden constituir un endofenotipo para la sensibilidad al alcoholismo, a desarrollar trastornos por abuso de alcohol, ¿de acuerdo? Entonces, ese rasgo, que serían algunos parámetros del sueño REM, aparecerían en personas con esa vulnerabilidad, pero muchas veces también aparecen en familiares, aunque no sean alcohólicos, ¿de acuerdo? Pero digamos que ayudarían a predecir, actuarían como predictores, como endofenotipos, en este caso neurofisiológicos, de otro trastorno, como por ejemplo en ese caso sería la tendencia al alcoholismo, ¿no? La probabilidad de desarrollar un trastorno alcohólico, ¿vale? Entonces, en el TDAH y en muchas otras enfermedades, en la esquizofrenia, etcétera, en la depresión, se están buscando continuamente ahora endofenotipos, precisamente para ayudar a la predicción y a la prevención. Bueno, luego aparecen errores, digamos, las consecuencias, digamos, de la impulsividad se manifiesta también en síntomas externalizantes, es decir, agresividad, falta de atención, desobediencia, conducta delictiva, y es una vulnerabilidad de abajo arriba. A ver, ¿qué quiere esto decir? Mediada subcorticalmente. Mirad, en el caso, esto de mediada de abajo arriba quiere decir que, mirad, hay vías que actúan desde, o sea, hay respuestas, digamos, donde el inicio del comportamiento, el inicio del sistema neural que está implicado, se inicia en estructuras subcorticales y asciende hasta la corteza. Tiene que haber vías inhibitorias de la corteza hacia abajo para frenar muchas veces esa tendencia, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me pongo furiosa con alguien, es mi amígdala la que está atacando, digamos, ¿no? Entonces mi lóbulo frontal tiene que ser capaz de frenar a la amígdala y yo pues seguir comportándome dignamente sin hacer lo que la amígdala me pide, que es tirar, sacarle los ojos a quien sea, ¿de acuerdo? Eso sería un control, digamos, en este caso de arriba a abajo, es decir, el frontal tendría que inhibir. Entonces, esa vía, digamos, depende de la dopamina mesolímbica, ¿de acuerdo? Entonces, una respuesta deficiente a esa dopamina se asocia a irritabilidad, descontento, hiperactividad e impulsividad. Y esa es la que influye en la externalización de los comportamientos a través de esto. Pues por un lado, estados motivacionales negativos, aversivos, que surgen de sistemas subcorticales, es decir, de sistemas más de tipo emocional, digamos. Luego, reguladores subcorticales, es decir, de arriba a abajo, que no son capaces de frenar esa emoción, esos estados motivacionales y emocionales negativos que vienen de abajo, ¿no? Y luego factores de riesgo ambiental que mantienen la desregulación emocional. Claro, ese comportamiento va a dar lugar a muchos problemas escolares, familiares, a la búsqueda de drogas, lo cual va a agravar todo el comportamiento, etcétera, ¿vale? Y luego la toma de decisiones también va a estar afectada como función ejecutiva por la impulsividad. Entonces, ese componente de impulsividad mediado por la dopamina mesolímbica va a ser por déficits en la dopamina mesolímbica, va a ser uno de los elementos importantes en este tema, ¿vale? Bueno, pues entonces el próximo día lo terminamos y vemos también lo de drogas y ya con eso nos iremos a comer los turrones, ¿de acuerdo? Bueno, os descargáis el tema, os adjuntaré también el tema motor, aunque ese no lo voy a ver yo directamente aquí porque es imposible, no da tiempo, pero es relativamente sencillo y es mejor que se lo dediquemos luego a la esquizofrenia, ¿vale? Así que, bueno, lo terminamos el próximo día y que disfrutéis toda la semana, que estudiéis mucho, cuidaros y ya sabéis dónde estoy. Si necesitáis algo, pues en el correo o en el foro, ¿de acuerdo? La semana que viene os mandaré también una PEC voluntaria para que la hagáis en las Navidades, si queréis, ¿de acuerdo? Antes de meteros a saco en los exámenes, pues para que os rodéis, si os parece. Os meteré de alguna patología de las que ya hayamos visto, ¿vale?
Bueno, pues que tengáis muy buena semana y os veo el miércoles que viene. Un saludo.